Buenos muchachos, continuamos con un ejemplo más de análisis microscópico de procesos y para iniciar este problema les dejo esta frase que tienen acá. Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas a lo grande. Esto es un llamado a hacer siempre las cosas excelentes y bueno, ya habíamos visto en una frase anterior que si uno no puede lograr un objetivo tiene que buscar algún otro camino para lograrlo, ¿verdad? Y a veces el camino para lograr un objetivo grande es lograr distribuir ese objetivo grande en objetivos más pequeños y más alcanzables. Entonces la idea es aquí dos cosas. Primero, cuando tengamos un objetivo grande, no desesperemos y busquemos la forma de realizarlo haciendo aportes pequeños cada vez. Y lo segundo es siempre hacerlo con excelencia, de tal forma de que siempre las cosas estén bien, o al menos lo mejor posible, dando el 100% de lo que podemos dar. Bueno, continuamos con un ejemplo más de análisis microscópico de procesos en estado estable no uniforme. En este caso nos toca un problema de balance de energía calórica. Específicamente es una disipación de calor en una aleta recta. Entonces lo que nos dice la descripción es que necesitamos establecer el perfil de temperaturas en una aleta recta, o en este caso rectangular, de largo L, espesor W y ancho B, hecha de un material cuya conductividad térmica es K. Por dicha aleta se disipa calor desde una pared plana que está a una temperatura T0 con ayuda de un fluido que rodea la aleta, el cual tiene un coeficiente de película H y mantiene una temperatura TF en su seno. Una aleta recta o una aleta rectangular es lo mismo, es simplemente una placa que sale desde una pared. En este caso esta es una aleta recta y nosotros vamos a hacer un análisis semidiferencial porque vean que la sección transversal al flujo de calor, porque el flujo de calor viene desde la pared hacia y avanza en la posición X o en la dirección X a través de la aleta. Es un análisis semidiferencial porque el área transversal al flujo de calor es constante y es igual a B por W. Y entonces vamos a considerar que el volumen diferencial es V por W por un delta X. ¿De acuerdo? También aquí es importante entender que lo que hace la aleta es transferir calor por conducción desde la pared a través de la aleta y disiparlo en forma de calor convectivo. Entonces tenemos calor por conducción a través de la aleta, entra y sale mi volumen de control semidiferencial, pero también hay otra salida de calor por convección, que es a través de los límites de la aleta. ¿Okay? En este caso sería por abajo, por arriba y por los lados. ¿Okay? Una aleta puede tener la forma que uno desee. Puede ser recta, puede ser de algún perfil arbitrario, puede ser trapezoidal, puede ser circular, y bueno, esta es otra recta, otras circulares, puede ser forma cilíndrica, forma cónica o forma de cono truncado, algún tipo de forma ahí curva, ¿verdad? Como esta o como esta, o trapezoidal, ¿verdad? Como esta otra. Lo importante es que siempre sirve para transferir calor, ¿sí? Entonces en este caso puede ser para enfriar o calentar también una pared, ¿verdad? Depende de lo que queramos. Para verlo en forma práctica, si ustedes han visto este tipo de estructuras que son enfriadores de un microprocesador, pues esos son aletas rectas, ¿verdad? Tenemos una serie de aletas rectas y tenemos un ventilador que lo que provoca es que haya un flujo a través de las aletas de tal forma que se disipe el calor de forma más sencilla. Aquí está en una disposición
rectangular y aquí está en una disposición circular, ¿verdad? Pero básicamente es lo mismo. También son rectas porque son simplemente una pieza plana. ¿Okay? El diseño de las aletas hay que hacerlo con cierto cuidado porque se debe considerar la distancia entre una aleta y otra. Aletas muy unidas entre sí que no permitan un adecuado flujo de fluido para transferir el calor o disiparlo pueden más bien crear un aislamiento en el sistema. Entonces hay que tener un adecuado diseño de esas aletas. A partir de este diagrama vamos a definir las variables del modelo. Entonces tenemos que la variable independiente en este caso es la posición X, que es la posición a partir de la pared. Vamos a hablar también de una variable dependiente de T, la temperatura, que es en cualquier posición a lo largo de X. Y vamos a hablar de variables intermedias que son el flujo de calor difusivo y el flujo de calor convectivo, o el flujo de calor que va hacia el ambiente. Hablamos de variables fijas, la temperatura del fluido, la temperatura inicial de la pared y las dimensiones de la aleta, espesor, ancho y largo. Y como parámetros podemos decir que tenemos la densidad, la conductividad térmica y el coeficiente de transferencia de calor hacia el medio, o coeficiente de película. A partir de eso hacemos el balance de masa, el balance de energía calórica. ¿Cómo es el balance de energía calórica en este caso? Bueno, tiene que ser un balance de energía calórica en mi volumen de control diferencial. Entonces, vean que tiene los 5 elementos, ¿verdad? Tiene una velocidad de acumulación, un flujo de entrada y un flujo de salida y una velocidad de producción y consumo, siendo la velocidad de acumulación 0, porque estamos en un estado estacionario. Tenemos un flujo de entrada que va a venir dado por el flux difusivo, en este caso por el área transversal ese flux difusivo. Aquí es importante que se vea que es el flux difusivo el que entra en mi volumen de control diferencial, y en la salida vamos a tener el flux difusivo por el área más el cambio del flux difusivo por el área en ese delta X, pero además hay que agregar el calor por convección. O sea, hay una salida de calor por convección a través de las paredes que va a venir dado por el calor que va hacia el medio y el área de transferencia en el que se da ese calor. Vean que es un área de transferencia totalmente diferente al área de transferencia de calor por difusión. No tenemos velocidad de producción ni velocidad de consumo y por lo tanto mi modelo se simplifica de esta manera. Lo que quiere decir que el cambio en el calor por difusión es igual a el calor que sale por convección a través de las paredes de la aleta, lo cual es físicamente correcto y lógico, o sea, tiene sentido físico. De aquí voy a plantear las relaciones constitutivas y tengo el calor por conducción o difusión de calor, la ley de Fourier. Tengo las áreas de transferencia de calor, que en este caso vamos a hablar que el área de transferencia de calor difusivo es V por W y el área de transferencia de calor convectivo va a ser el perímetro de la sección transversal al flujo de calor difusivo por el delta X. Vean que entonces es 2B más 2W por delta X. El calor por convección, que viene dado por la ley de enfriamiento de Newton, que dice que el flux es igual al coeficiente de película por un diferencial de temperaturas. La conductividad térmica, que depende de la temperatura, el coeficiente de transferencia de calor, que depende de muchos factores, entre ellos la temperatura, la densidad, la agitación y la densidad, que depende de la temperatura y de la posición X. De aquí voy a poner mis condiciones del modelo, que vamos a suponer un estado estacionario, una geometría rectangular perfecta. Vamos a suponer masa de energía como continua.
vamos a decir que tenemos parámetros constantes y un material homogéneo de la aleta, y que también no vamos a tener difusión de calor en las dimensiones y y z. Okay, vamos a considerar nada más un modelo unidimensional en donde hay difusión de calor en la posición X. De allí vamos a simplificar. Entonces vean que el área de transferencia, sustituyo las áreas de transferencia y simplifico, de tal forma que me queda que el cambio en el calor o en el flujo de calor con respecto a X es igual a, a menos el calor por convección o el flujo de calor por convección por el perímetro dividido entre B por W. Vamos a sustituir los calores y vean que el calor por difusión lo sustituyo por la ley de Fourier, porque esto es lo que está sucediendo dentro de la aleta, y la transferencia hacia el medio la sustituyo por la ley de enfriamiento de Newton, y entonces obtengo esto, donde tenemos que la ley de enfriamiento de Newton sería menos H por la temperatura de la aleta menos la temperatura del medio o del seno del fluido. De aquí voy a simplificar un poco más, saco el menos K de la derivada y lo paso a dividir, y simplifico un poco de tal forma de que pueda generar una sola variable, o más bien una sola constante G al cuadrado, que va a venir dado por el coeficiente H por el perímetro dividido entre K por B por W, y ese G tiene unidades de 1 entre metro cuadrado. Entonces tengo que la segunda derivada de la temperatura con respecto a X es igual a G al cuadrado por T menos TF, y para simplificar esto voy a sustituir, voy a hacer la sustitución zeta igual a T menos TF. ¿Por qué? Porque esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial no homogénea, y al hacer esta sustitución yo obtengo una ecuación diferencial homogénea, que al final de cuentas me ahorra pasos en la solución, porque al ser homogénea yo no tengo que hacer soluciones particulares. En cambio, de la manera anterior, tengo que ir a buscar la solución de la ecuación homogénea y luego ir a buscar la solución particular. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Bueno, ahí es donde tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cómo resolver esa ecuación diferencial? Bueno, en este caso podemos resolverla por operadores. Entonces tenemos el operador y obtenemos que d al cuadrado por zeta es igual a g al cuadrado por zeta. Entonces d al cuadrado es igual a g al cuadrado. Esa es la razón por la cual yo escogí g al cuadrado y no g a la hora de sustituir las constantes, porque de esa manera yo me ahorro la raíz, ¿sí? Entonces tengo que d es igual a más menos g, de tal forma que la solución me da que zeta es igual a una constante 1' por e a la gx más una constante 2 por e a la menos gx. Pero en realidad, al ser una aleta, nosotros vamos a ver que siempre en ingeniería química lo que se hace es utilizar las expresiones zeta, que son iguales a una constante 1 por el seno hiperbólico de gx más una constante 2 por el coseno hiperbólico de gx. O sea, vamos a utilizar las funciones trigonométricas hiperbólicas para describir el comportamiento de la temperatura dentro de una aleta. Eso siempre va a ser así, y en la medida de lo posible. Nunca vamos a ver expresiones con las exponenciales, sino que siempre van a ser, en la medida de lo posible, con razones trigonométricas hiperbólicas. Entonces vamos a ir a simplificar y tenemos o planteamos las condiciones contorno en x igual 0, t igual a t0, o sea, zeta es igual a zeta 0, que es t0 menos tf, y en x igual l tenemos que el calor difusivo se convierte en calor convectivo, o sea que menos k por dt de x es igual a h por t menos tf, o que menos k por la derivada de zeta con respecto a x es igual a h por zeta. Sustituimos la condición contorno 1 y obtenemos que la constante 2 es zeta 0. Entonces tenemos el modelo acá.
y vamos a sustituir ese modelo en la expresión de la condición contorno 2, de tal forma de que sustituimos y simplificamos. Todo esto se simplifica de tal forma de que la constante 1 va a ser igual a menos cita 0 por m, que tiene unidades de Kelvin. Entonces el modelo queda que cita es igual a cita 0 por menos m por una constante, por el seno hiperbólico de gx más el coseno hiperbólico de gx. Entonces, este modelo primero es dimensionalmente consistente y cumple la condición contorno. Vamos a ir a comprobarlo. Primero cumple la condición contorno 1 cuando sustituimos x igual 0. El seno hiperbólico de 0 es 0 y el coseno hiperbólico de 0 es 1. Entonces cita es igual a cita 0. Cumple la condición contorno 1 y es dimensionalmente consistente porque cita tiene unidades de Kelvin, cita 0 tiene unidades de Kelvin y todo lo que está dentro del paréntesis es adimensional. Entonces me da que tanto el lado derecho como el izquierdo tiene unidades de Kelvin. El sistema es dimensionalmente consistente y de esta manera se prueba que este modelo describe el comportamiento de la temperatura a través de la aleta recta. Eso sería para la solución de este problema y bueno, cualquier duda quedo a su disposición y nos vemos en un próximo video. Buenas noches.